Somos Children's Spaces y este video es apoyado por Jóvenes Humanistas Internacionales. ¿Puedes creer que todavía existen papás y mamás que presionan a sus hijos a que sigan la tradición familiar de que si en su casa todos han sido médicos, abogados o ingenieros, sus hijos también deberían serlo? ¿O papás que creen que responderles porque sí a su hijo es una respuesta válida? Si analizamos de forma exclusivamente racional y lógica, cuando tu hijo te pregunta ¿y por qué los papás no tienen castigos?, ¿qué crees que sale de hacer ese análisis? Bienvenidos a Children's Spaces. Yo soy Luis Carlos Castellanos y hoy te hablaremos de uno de los temas más importantes en la crianza de nuestros niños y niñas, y es cómo enseñarles a ellos a utilizar el pensamiento crítico para su vida diaria. Antes de empezar, asegúrese de suscribirse a este canal. Si estás en YouTube, dale click a la campanita de notificaciones porque vamos a seguir subiendo contenido para ayudarlos a ser padres coherentes y racionales, y también aconsejarlos con tendencias de diseño y decoración de los espacios de sus hijos. Empecemos por la definición de qué es pensamiento crítico. Según la ONG Foundation for Critical Thinking, o en español, Fundación para el Pensamiento Crítico, el pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el que el pensador mejora la calidad de su pensamiento al analizarlo, evaluarlo y reconstruirlo hábilmente. Podemos resumirlo en pensar coherente y lógicamente, para actuar de la misma forma, adaptando con la experiencia y poder cambiar al aprender de los errores y las buenas decisiones. Fomentar el pensamiento crítico desde muy temprano nos va a ayudar a facilitar la educación del niño, pues poco a poco él empieza a entender razones, lógica y no solamente autoridad. Veremos por qué esto, lejos de ser negativo, es algo que le va a ayudar en su vida. Estamos buscando niños obedientes como mascotas, alentando la característica del que no cuestiona, del que hace caso sin preguntar el por qué, y criticamos los niños que dudan, el que pregunta, el que no hace caso cuando considera equivocada la orden. Es como si quisiéramos solamente obediencia. No queremos niños preguntones que nos estén cuestionando como padres o maestros. Y de paso que no cuestionen nada, que no cuestionen las tradiciones, que no cuestionen los modelos, que no cuestionen las autoridades que hemos seguido durante mucho tiempo, que no cuestionen nada, que no cuestionen nada, que no cuestionen nada. Se preguntarán entonces si lo que les estoy diciendo es que le permitan a su hijo a cuestionarlos. Y sí, esto no puede ser de verdad tan malo. ¿Les molesta que les diga esto, cierto? Bueno, creo que personalmente es porque tenemos ese mismo miedo a la crítica a la autoridad que nos han enseñado en muchas instancias, empezando por nuestros padres y muchas instituciones educativas tradicionales donde hemos sido educados. Y es que es mucho más fácil criar a un niño que no te esté preguntando el porqué de tu propia autoridad. En ocasiones cuando te cuestionan, en especial esas primeras veces que nos hacen esas preguntitas canzonas como de ¿y por qué los papás sí pueden hacer esto? ¿Por qué los papás sí pueden hacer aquello? ¿O por qué los papás no tienen castigos? Los reprendemos porque nos enseñaron que tenemos que mantener nuestra autoridad para facilitar la crianza y mantener esa escala de mando, o le damos una explicación que nos haga fuertes como con esa autoridad y evitar que nos sigan criticando o que nos sigan cuestionando. Pero ¿por qué nos da miedo perder esa autoridad cuando hay temas difíciles? Esa pregunta de por qué los papás no tienen castigos es extremadamente válida y la estás evadiendo porque sabes que en el fondo tiene sentido y te va a hacer las cosas más difíciles si le sigues la corriente al niño con respecto a esto. Pero la solución es actuar de forma lógica y responder esa pregunta. No decirle que no, los papás no tienen castigo. Sí, los papás pueden tener su castigo. Si un papá hace algo malo, está dando mal ejemplo, él pudiera tener un castigo dentro de una familia, o puede tener simplemente un momento en el cual nos sentamos y decimos como mira, actué mal de esta forma, aceptamos nuestro error y de esa forma estamos criando con el ejemplo. Si somos coherentes, podemos explicar todo y entender que cada ser humano, incluyendo nuestros bebés, hijos pequeños, incluso los pequeños preadolescentes, todos tienen su propia identidad y todos tienen su forma de pensar. Si los tratamos de moldear solamente a nuestro gusto, en ocasiones lo único que estamos haciendo es extender nuestra existencia y nuestra forma de pensar en ellos y en sus acciones. Pero ¿qué tan bueno es esto? ¿Y qué tanto de esto es pensamiento crítico? Como lo decíamos al comienzo del video, todavía hay papás que creen que sus hijos deben seguir todas las tradiciones familiares. Cosas como que si todos en la familia son médicos, pues su hijo también debe ser médico. Mi hija, por ejemplo, me reclama porque la bauticé sin su autorización. Es un ejemplo que, cuando lo analizamos exclusivamente desde la lógica y la coherencia racional, ella tiene razón.
Los queremos criar con buenos valores, pero ¿qué son buenos valores y qué son principios? ¿Y en qué instituciones podemos confiar que tengan esos mismos valores y principios? ¿A cuál entidad le podemos decir a nuestro hijo que pudiera creerle? Algunas de las instituciones pueden ser, por ejemplo, las leyes de nuestro país o la Carta Internacional de Derechos Humanos. Primera, pero entonces, las leyes también desde el pasado nos han mostrado que también se han equivocado. Antes existían leyes en las que la esclavitud era aceptada y actualmente en 72 países hay leyes que aceptan encarcelar homosexuales. Entonces, leyes descartado. Al 100% no podemos creerles. 2. Digamos, a la familia o a ese grupo familiar cercano a nosotros. Creámosle a los papás, creámosle a los abuelos y creámosle, por ejemplo, a esa persona que es muy exitosa o muy sabia dentro de nuestra familia. Y no, los humanos no somos perfectos y ni sus padres, abuelos, por más sabios que sean o parezcan, los hacen libres de errores o de sesgos. Tercero, los grupos políticos, por ejemplo, creámosle a nuestro partido político o al político que nos gusta. No. Muchos ejemplos de corrupción, investigaciones, políticos que no cumplen sus promesas de campaña. Este es uno de los ejemplos clarísimos. No podemos creerles al 100% a nuestros políticos. El 4. Creámosle a la iglesia o creámosle al pastor, al cura, pues es imposible que ellos se equivoquen siendo enviados de Dios. Tampoco, ya hemos oído suficiente información y condenas a representantes de Dios en la tierra, no solo de una religión, de todas las religiones. El 5. Los científicos, vámonos bien técnicos, ellos no se equivocan. Tampoco, abundan ejemplos de errores hasta en los científicos más relevantes en los que se muestra que ellos también han cometido muchos errores. Por ejemplo, Darwin, cuando habla sobre los caracteres adquiridos en su obra El origen de las especies. Ahí hay una equivocación puntual y hay muchas otras que podemos nombrar. Pero vámonos entonces a que el método científico entonces también es una equivocación. No. El método científico es la mejor herramienta creada por el hombre, pero no es una herramienta perfecta. Y pues sí, todos nos equivocamos y esa es la importancia del pensamiento crítico, que te da esa autonomía, pero bajo un análisis y reglas lógicas para que en tu día a día puedas analizar absolutamente todo. Bueno, llegamos al final del video. Ya sabemos qué es pensamiento crítico y podemos hacer un resumen de su aplicación en: primero, deja que tu hijo te cuestione, así le das el ejemplo para que él se sienta cómodo cuestionando cualquier otra cosa. Segundo, enséñale a que dudar no está mal, incluso de las figuras de autoridad y de las tradiciones. Tercero, enséñale a aprender de sus errores, pero también a que aprenda de sus buenas decisiones. Y resumamos todo en 3 palabras: piensa, adapta, cambia. Yo soy Luis Carlos Castellanos y esto es Children's Spaces. Nos vemos pronto.